Esta mesa transdisciplinaria, obviamente en el marco de este evento Horizontica, la Utopía Posible 2022, Identidades en la Formación Docente. Obviamente es una modalidad virtual internacional, está organizada directamente por la Escuela Normal Superior de Michoacán, por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, así como por la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad Profesional. Y en este evento, bueno, pues el día de hoy tenemos a bien compartir esta mesa número 3, organizada en este caso por el cuerpo académico Vestigium Docentis de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Y bueno, vamos a tener la participación de compañeros, amigos muy valiosos que hemos invitado para que podamos estar platicando un poquito sobre este tema. En este caso, bueno, tenemos en el primer término, tenemos a la doctora Diana Pérez Esquivel, que nos estará compartiendo un poco su experiencia. También tenemos al doctor Najat López Peñalosa, también estará con nosotros, al maestro Mar Heriberto Rubio Garibay, a la doctora Leticia Rubio Pantoja y a la doctora Elisa Bani Calderón Gil. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ellos y bueno, pues vamos a iniciar con la lectura de algunos datos que tenemos de nuestros invitados el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y bueno, comenzamos con la doctora Diana Pérez Esquivel, que es licenciada en Derecho, estudió 2 maestrías, una en competencias pedagógicas para la acción educativa y la segunda en psicopedagogía en educación media superior y superior. Además, un doctorado en ciencias de la educación y posee formación como tutora en ambientes virtuales de aprendizaje. Ha participado en diversos cursos, talleres y diplomados y actualmente es coordinadora de la especialidad en bachillerato tecnológico y ha sido tutora en diferentes campos de investigación. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. De igual manera tenemos al maestro Omar Heriberto Rubio Garibay, que es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia, maestro en educación con enfoque en educación en línea por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Es docente de posgrado en la Universidad Contemporánea de las Américas y se ha desempeñado en la Secretaría de Educación del Estado como jefe del Departamento de Educación Inicial No Escolarizada, así como director de Educación Extraescolar y actualmente es el director de Planeación Educativa. Sea usted bienvenido, maestro Heriberto. Gracias, muy amable. También tenemos con nosotros al doctor Najat López Peñalosa. El doctor es ingeniero también en electrónica, cuenta con una maestría en educación por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene un doctorado en educación ante la Universidad de Santander, esta certificación ante Microsoft. Es fundador y director de la preparatoria Jefferson del 2008 a la fecha. También tiene certificado ante el Bachillerato Internacional en algunos de los programas. Es tutor y desarrollador de contenidos de doctorado en la Universidad Virtual de Michoacán. Además, socio fundador del Colegio de Posgraduados de Educación de Michoacán. Tutor en línea también, socio fundador de Centro TIC MX y algunos diplomados dentro y fuera del país, además de capacitador ante la SEP, Conocer y la STPS. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. También tenemos con nosotros a la doctora Leticia Rubio Pantoja. La doctora Leticia Rubio es también egresada de la Normal Urbana Federal J. Jesús Romero Flores. También tiene una licenciatura en Educación Media Básica en el área de español. Tiene algunos diplomados sobre nuevas teorías pedagógicas, cursos de doctorado también en la Universidad de Valencia, España. Además, ha tenido diferentes y muy variados trabajos de investigación. También ha tenido curso de posgrado también en Diploma de Gestión y Calidad en Educación, además de que ha tenido varios cursos, talleres en donde ha participado a nivel nacional e internacional, así como algunos otros estudios de maestría y algunas producciones como libros, artículos y capítulos de libro. Doctora Leti, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo este espacio. Muchas gracias. Gracias, doctora Leti. Y también pues tenemos a nuestra compañera, la doctora Elisa Bani Calderón Gil.
Ella tiene su formación inicial como biólogo, también tiene estudios de maestría en ciencias biológicas, un doctorado en educación también, además de una licenciatura en pedagogía. Maneja 2 idiomas, aparte del español, el inglés y el francés, además de que ha tenido diferentes también publicaciones, como algunos manuales, algunos libros también, en colectivo con el cuerpo académico, otros libros de manera individual y algunos otros capítulos del libro. Ha participado como tallerista a nivel nacional, internacional y con algunos otros diplomados. Sea usted bienvenida, doctora Elisa Bani. Gracias y saludos a todos. Un placer. Muy bien, bueno, pues entrando en materia en esta mesa número 3, denominada Entornos Virtuales de Aprendizaje, quisiera darles a conocer la dinámica que estaremos desarrollando en esta mesa. El tiempo es muy corto y vamos a tratar de usarlo de la mejor manera. La dinámica es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es vamos a darles unos ejes, algunas preguntas orientadoras y les vamos a dar la participación a cada uno de ustedes en el orden que les vamos a indicar. Que pueda ser no mayor a 8 minutos, en donde puedan estar tratando de abordar un poco sobre el tema que tienen los ejes y algunas experiencias que tengan. Después de esta ronda de participación individual, daremos otra ronda de participación de máximo 3-4 minutos para que hagan una conclusión acerca de su trabajo o acerca de las otras participaciones que tengan los integrantes de esa mesa. Obviamente es una mesa transdisciplinaria, lo que se trata es de ir tejiendo algunas ideas, ir tejiendo algunos conceptos o algunas ciertas experiencias que podemos ir desarrollando. Entonces, bueno, pues yo daría paso a los ejes que tenemos aquí en esta mesa. Y bueno, pues los ejes son muy sencillos. Nuestra mesa es entornos virtuales de aprendizaje. Algunos de los ejes podría ser la práctica docente en el contexto de la educación virtual, los desafíos de la práctica educativa ante la nueva dinámica de la sociedad y la formación docente desde esta nueva educación virtual. Algunas de las preguntas podrían ser: ¿qué elementos sustanciales se han incorporado ahora en la práctica educativa? ¿Qué rasgos debe tener el formador para cumplir con la tarea educativa actual? ¿Y de qué manera las nuevas tecnologías aportan elementos fundamentales al contexto educativo? Son ejes muy simples, ejes que pueden ser abordados desde diferentes tópicos. Y bueno, solamente yo iniciaría con algún proverbio oriental que por ahí hacen una analogía acerca de estas tecnologías, ¿no? Dice ahí, quien se sube al tigre no se baja cuando el sujeto quiere, sino cuando el tigre lo decide. Pareciera que esta analogía se incrementa ahora que estamos dentro de las tecnologías. Entramos a las tecnologías, si no es que ya entramos y ya luego nos salimos, sino que esto pareciera que es el principio de muchas situaciones que tendremos que enfrentar como formadores. Adelante y le damos paso a la doctora Diana Pérez Esquivel con su participación, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia. Me gustaría que me apoyaran comentándome si ya se puede visualizar la presentación. Así es, doctora, se puede visualizar. Sí, muchas gracias. Se apareció, doctora. Bien, el tema, como lo comentó nuestro moderador, es entornos virtuales de aprendizaje y pues con la pandemia yo creo que se marcó un antes y un después, no solamente en la educación en México, sino en todo el mundo. Vimos las desigualdades, se hicieron más notorias en cuanto a la cuestión del acceso al Internet. La brecha digital también se hizo mucho más visible, pero también esto marca una oportunidad muy importante para impulsar los entornos virtuales de aprendizaje. En este contexto de la educación virtual, pues el docente juega un papel muy importante, tanto como estudiante para formarse, seguirse formando y adquirir nuevas competencias que le puedan ayudar a desarrollar su labor de una mejor manera y también pues adaptándose a las necesidades actuales, pero también desde la parte de diseñador instruccional de estos entornos virtuales de aprendizaje, donde obviamente pues hay algunas competencias que tiene que desarrollar, pero me voy a enfocar en una muy particular, que es el desarrollo de competencias digitales.
La UNESCO en 2019 actualizó el marco de competencias de los docentes en materia de TIC y establece 3 niveles. El primer nivel pues es muy básico, es el uso de la tecnología en su nivel más simple, donde hay conocimientos muy sencillos para consultar información. El segundo nivel pues ya son algunas competencias donde se profundiza en el conocimiento y ello nos permite crear entornos de aprendizaje de manera colaborativa y cooperativa centrados en el alumno. Y el tercer nivel, obviamente, ya nos lleva a la adquisición de competencias que nos ayudan tanto a mejorar nuestra práctica docente como también a convertirnos en creadores de contenido. Y creo que los docentes, ya sea que nos desempeñemos en la educación virtual o presencial, es a donde debemos aspirar a llegar. El mundo, obviamente, nosotros sabemos, es muy conocido, que pues se transforma de manera muy vertiginosa y nosotros creo que tenemos la experiencia precisamente porque somos una generación que hemos visto esos cambios de una manera muy grande. Yo me acuerdo que en preparatoria, que no hace tantos años, pero en preparatoria yo aprendí computación en el pizarrón. El maestro nos daba todo lo que era el sistema Pascal, todo eso, en el pizarrón, porque en mi preparatoria, que estaba en Zitácuaro, que era una preparatoria de paga, no había computadoras para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces, creo que nosotros somos esa generación que viene preparándose, impulsando nuestro desarrollo y el desarrollo de toda la sociedad, precisamente en estos entornos virtuales de aprendizaje y de la educación con el uso de las TIC. Una tarea pendiente que tenemos como educadores es pasar de ese docente tradicional, porque muchos pues es el marco de referencia que traemos de una educación muy tradicional, a el docente constructivista. Y no importa, como les digo, el área en el que nos desarrollamos, ya sea como docentes en ambientes presenciales o en ambientes virtuales, si nosotros no pasamos o no saltamos hacia esa parte, creo que podemos estar haciendo uso de la tecnología, como dice César Coll, nada más para transmitir conocimiento, pero no para promover el aprendizaje. La pedagogía y la tecnología obviamente que nos llevan a un aprendizaje significativo, pero no necesariamente. Para ello es muy importante que el diseñador de entornos virtuales de aprendizaje o los docentes que nos atrevemos a usar los entornos virtuales de aprendizaje, pues estemos capacitados para ello. Hay un estudio muy importante de la OCDE del 2015 de los resultados de prueba Planea que precisamente hacen evidente esta parte que no necesariamente el uso de la tecnología impulsa el aprendizaje de los estudiantes, que no es significativo el desempeño de un estudiante que no tiene acceso a la tecnología en relación a otro que sí lo tiene en países de América, porque si se van a ese mismo estudio en otros países, como puede ser Noruega, por ejemplo, ahí sí hay una diferencia muy significativa entre los estudiantes que usan las TIC dentro de su entorno de aprendizaje a los que no. Pero el estudio también es muy revelador en el sentido de que todo depende de la capacitación del docente para emplear esas tecnologías, porque incluso hay algunos resultados que mencionan que estudiantes en Latinoamérica que hacen mucho uso de las tecnologías tienen niveles más bajos de conocimientos. ¿Por qué? Porque esa tecnología la están usando no para aprender, sino nada más para interactuar con otras personas, para jugar o para cuestiones de ese tipo. Entonces, este es precisamente algunos de los retos más importantes que enfrenta el docente en el siglo XXI, que es que estas tecnologías puedan ser utilizadas dentro del aula, ya sea ahorita pues enfocándonos al tema de que se trata esta mesa, precisamente enfocándose a promover el aprendizaje significativo y un aprendizaje que
sirva para la vida, que sirva para preparar a los chicos. Es muy triste cuando damos un recorrido por instituciones, ver cómo las escuelas pues carecen de los medios precisamente para impulsar el desarrollo de estas competencias, pero también cómo los docentes muchas veces nos resistimos a prepararnos para precisamente impulsar este aprendizaje y hacer un uso adecuado de las TIC. Por eso quise enfocarme mucho en el desarrollo de las competencias del docente, las competencias digitales, porque precisamente ahí está la clave para poder lograr una educación de calidad. Entonces, pues, precisamente, como dice Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Entonces, la invitación que dejo sobre la mesa en esta tarde para todos los que amablemente están presentes, escuchando las opiniones y lo que en base a nuestra experiencia nosotros hemos acumulado, es precisamente eso, el seguir capacitándose, el ser curioso, el seguir adelante siempre y no dejar de que esos aprendizajes que nosotros vamos poseyendo los pongamos en práctica en nuestra práctica, en nuestra praxis cotidiana en el aula, porque todo lo que aprendemos y no ponemos en práctica, pues no sirvió de nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Valiosa su participación. Damos paso al maestro Omar Heriberto Rubio Garibay con su diálogo, con su presentación. Adelante, maestro. Bien, con respecto a los entornos virtuales de aprendizaje, hay algo que por principio deberíamos empezar a distinguir. Los entornos virtuales de aprendizaje nos traen a esta idea de modernidad, de lo que está en boga, de lo que acaba de llegar. Y sí, en efecto, un entorno virtual de aprendizaje, a fin de cuentas, es aquella plataforma con aquel conjunto de herramientas informáticas que nos permiten, pues precisamente realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de medios electrónicos. Sin embargo, el concepto no es tan nuevo entre nosotros, porque a fin de cuentas los entornos virtuales de aprendizaje tienen que ver con la educación a distancia. Y la educación a distancia no es nueva y está con nosotros desde hace mucho tiempo. A fin de cuentas, los entornos virtuales de aprendizaje y la educación virtual es una educación a distancia porque esta se define como aquella en la que el docente y los estudiantes se encuentran en espacios diferentes. Hay algunas otras precisiones que iré comentando, pero esta es la característica principal. Ello propicia que el aprendizaje sea más independiente del docente, el alumno requiere más iniciativa, más autodisciplina, y bueno, el diálogo didáctico se presenta a través de los medios que se estén empleando para salvar esa distancia entre docente y estudiantes. Esa distancia es salvada por el medio, en el caso de la educación virtual, electrónico. La institución, además de toda educación a distancia que se precie de ser seria, pues debe de generar una organización de apoyo al estudiante para dar soporte a su aprendizaje. No es solamente la sesión en sí o por cómo se vaya a desarrollar la educación, ahorita abundaré un poco más, pero debe de haber esa posibilidad de retroalimentación y de soporte. ¿Y a qué me refiero entonces con que la educación a distancia es en sí lo que podríamos describir como la educación virtual? ¿No es lo mismo entonces educación a distancia en línea o virtual? No. Educación a distancia, ya lo definimos, es donde hay diferencia de espacio entre docente y alumnos. La educación en línea y virtual cumple con ese requisito. Por ende, ambas son educación a distancia, pero no son lo mismo, porque la educación a distancia no necesariamente utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación. Y es aquí donde la reflexión nos lleva de que no es un medio nuevo entre nosotros. A finales del siglo XIX comenzó, así lo consideran los expertos, comenzó la primer ejercicio de educación a distancia con los cursos por correspondencia. Eso está definido como una educación a distancia y desde aquel tiempo, ya más de siglo y medio, inició como una modalidad para impartir conocimiento a las otras personas sin estar compartiendo el mismo espacio. Educación en línea, obviamente, y educación virtual sí son ya utilizando las TICs, pero la diferencia entre estas dos es que una deberá ser síncrona y la otra es asíncrona. En la educación en línea,
Debe haber presencia en el mismo tiempo entre el docente y los alumnos. En la educación virtual no lo es. La educación virtual puede el alumno tomar su curso, adquirir el conocimiento, realizar la práctica que se le encomienda sin que el docente esté conectado al mismo tiempo con él. Y es entonces aquí que la educación en línea permite que sí haya esta interacción entre docente y estudiantes porque coinciden sus horarios para una sesión, por ejemplo. Y esto les permite participar e interactuar de docente a estudiantes y entre estos a través de las TIC. Es aquí entonces donde el rol del docente es el primer cambio, el primer ajuste que tiene hasta en el nombre. El rol de docente es acompañar y asistir al estudiante. Y cambia de nombre porque muchas veces entonces se les da por denominarlos tutores. El docente apoya, el docente asiste y de esta manera va permitiendo que los alumnos vayan construyendo su conocimiento. Por lo general en esta sesión en línea se tiene la interacción y obviamente hay un refuerzo con materiales de consulta, con materiales de trabajo, con ejercicios en la misma plataforma en la que se esté desarrollando la educación en línea. Esta sería pues entonces la principal característica de una educación en línea, mientras que para una educación virtual no habría una sesión al mismo tiempo entre docente y alumnos. La educación en línea, entonces, reduce las barreras geográficas, es cierto, se utilizan las TICs para reducir dichas barreras, pero surge otro tipo de barreras, que serían las barreras tecnológicas. Es aquí donde esta brecha nos tomó mal parados con la pandemia. De hecho, otra modalidad le llamaron ahora de educación a distancia. Los expertos han dado por denominar la educación remota de emergencia a esto que sucedió para con nosotros a nivel global con el COVID-19. No estábamos completamente preparados y hubo que buscar diversas estrategias para llevar esta educación y denominada de emergencia dada la pandemia y lo que generó en la premura del tiempo y que tomó a todos los servicios educativos del país, a unos más y otros menos, preparados para afrontar. Y esto se reprodujo a nivel global. La educación en línea promueve entonces, decía yo, el desarrollo de esa autonomía personal del alumno en base a la autodisciplina, pero esto también se refleja en el docente. El docente también necesita tener esa misma autodisciplina porque necesita formarse además. Lo comentaba la doctora Diana que esa formación del docente debe de ser constante, sobre todo en la cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación, en la que probablemente en algunos ambientes y entornos, sobre todo de ciudades, los alumnos pudieran hasta estar más preparados que el mismo docente si éste ha descuidado esa área de su formación. Entonces, la educación en línea no solo ayuda al crecimiento vía la autodisciplina de los alumnos, también nos mueve a los docentes. En la educación en línea, dada esa interacción que sí se da en el mismo tiempo entre docente y alumnos, pues existe también un acompañamiento personalizado al estudiante. Por otro lado, la educación virtual, en esta no es necesario que se coincida con los horarios para la sesión entre alumno y docentes. Es la educación un poco más fría, si se me permite el término, en el sentido de que no hay esta interacción. Los materiales del curso, incluidas las mismas exposiciones que puede realizar el docente, están grabadas y cargadas en una plataforma informática y ahí es donde el alumno puede acudir a revisarlas. Las dudas, la retroalimentación se puede dar por otros medios, como pueden ser foros públicos, en donde puede ser entonces la atención a todos los alumnos al mismo tiempo, a todo el grupo, o bien soporte individual por algún mecanismo que se haya desarrollado, vía chat, correo electrónico o hasta de asistencia telefónica si fuera el caso. La educación virtual sí permite a los estudiantes tener horarios más flexibles, no se ajustarán al horario marcado para la sesión con el docente, permite entonces a cierto tipo de alumnos que ya laboran o tienen otro tipo de actividades ajustarse, trabajar a su ritmo y por lo mismo no necesitan además seguir el ritmo del resto de sus compañeros. Hay esa flexibilidad también. Pueden consultar, pueden analizar las sesiones grabadas una y otra vez, no es necesario presenciar la sesión una única vez y pueden entonces estar reforzando aquello en lo que requieran ese apoyo. De todas formas y bajo todo este enorme paraguas de la educación a distancia, entonces,
La educación virtual es solo un pequeño aspecto. Educación en línea y virtual, quiero precisar, muchas veces se manejan como sinónimos. Sin embargo, sí hay esa pequeña gran diferencia. La educación en línea permite que haya más interacción entre el docente y los estudiantes. Y en efecto, a manera de reflexión, me permitiría comentar que, bueno, las TIC sí permitió esa evolución acelerada de la educación a distancia. Ya existía, como lo comentaba, y recordemos, aquí mismo en nuestro sector educativo, la telesecundaria, por ejemplo, nacida allá por 1968, empezó a introducir en sí educación a distancia. Se daba parte de los contenidos a través precisamente del sistema televisivo y reforzado por el docente que estaba en la institución. Y no estamos hablando de un sistema pequeño. Telesecundaria atiende actualmente más o menos a la quinta parte de los alumnos de secundaria de todo el país, más de 1.350.000. Entonces estamos hablando de educación a distancia traída desde hace mucho tiempo. La educación a distancia ha ido evolucionando desde aquel lejano curso por correspondencia, pasando por la radio, por la televisión, por la compra que podían hacer las personas de cassettes para aprender algún idioma, de videos para aprender algún otro tipo de habilidad, de oficio, hasta llegar a esto de las TICs. Ha seguido creciendo, ha seguido desarrollándose, pero no es nuevo. Y lo saco a comentario reiterando porque pareciera ser que lo nuevo nos asusta y que pensamos que esto apenas acaba de llegar, pero sin embargo las raíces de esta educación virtual, las raíces de esta educación en línea son muy profundas y ya llevan bastante tiempo entre nosotros. Han tenido su evolución, han tenido su cambio, sí, disparado con las TICs, sí, potenciado y me atrevería a decir que hasta precipitado por ejemplo, la pandemia, pero ya ha estado entre nosotros. El problema, sobre todo de la pandemia y de algunas otras situaciones que se han vivido, es precisamente esa precipitación, porque una plataforma bien cuidada, un entorno en el cual se pueda desarrollar una educación virtual o en línea, debería de considerar como primer punto que las herramientas de verdad faciliten y apoyen el aprendizaje de los alumnos. Y esto necesita tiempo para llevarse a cabo. Necesita una red de soporte tecnológico y es aquí donde nuevamente la brecha nos toma mal parados entre los distintos entornos que tenemos en nuestro México. Nunca debemos olvidar que aún en la educación virtual se deben de tener los medios y estrategias de comunicación con el estudiante. No podemos dejarlo todo a la plataforma, debe de seguirse dando esa retroalimentación, esa interacción. Es por eso que la educación virtual es más difícil al no haber esta comunicación en dos vías entre alumnos y docentes. A fin de cuentas, espacios y lugares en donde realizar y llevar a cabo la superación de uno mismo mediante cursos, los hay muchos. Últimamente se han puesto de moda los MOOC, que son los cursos masivos abiertos y en línea, pero que son tal cual educación virtual, en donde uno descarga o presencia el curso, lo toma sin retroalimentación prácticamente, y que al final obtiene el conocimiento o el aprendizaje requerido, pero que no está para todas las personas tan fácil y por eso es que muchas personas lo han considerado como un obstáculo para su crecimiento. Necesitan esa retroalimentación, necesitan esa parte de tener interacción con los compañeros, con sus pares y también con el docente. Y es aquí donde el docente nuevamente necesita reflexionar en que esa actualización docente es fundamental para él. Hasta aquí sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, maestro Omar, y muy valiosa su aportación. Damos paso al diálogo que nos va a establecer el doctor Najat López Peñalosa. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Si me dicen, por favor, si se ve la presentación. ¿Se ve la pantalla, perdón? Sí, sí se ve. Sí, adelante. Sí, ya se ve. Muy bien, muy interesante todo lo que comentan. Y ciertamente, esto de la educación a distancia, recuerdo cuando vendían, inclusive en tandas, unas enciclopedias que compraban, te vendían de puerta en puerta y unas enciclopedias para aprender inglés, más bien cursos de aprender inglés o la enciclopedia británica, carísima. ¿Y dónde terminaron esos? Creo que abajo de una cama para que no, sustituyendo una pata o algo, no sé qué pasaría con todo eso, esos procesos. Pero bueno, es parte de la evolución.
funcionaron en su momento. Creo que ahorita estamos en la prueba y error también de algunos otros tipos de implementación de herramientas tecnológicas para continuar con nuestro proceso educativo a través de la distancia. Muy interesante, muchas gracias. Ciertamente en los últimos 20 años la tecnología pues, se ha reorganizado. ¿Por qué en los últimos 20 años? Pues es la llegada masiva del Internet a las instituciones, a las casas, y esto ha dado un empuje muy grande, ¿verdad? La manera en la que nos comunicamos, cómo aprendemos, pues ha sufrido una mutación de esto que hemos escuchado también, que la educación en los últimos 150 años no había tenido un avance tan grande, tan trascendental y evidentemente tangible como lo ha sido en los últimos 20 años, y podríamos decir que en los últimos 2 años ha sido otra curva de nuevas modificaciones y de reingeniería en los procesos educativos. Por eso, definitivamente, los maestros, nosotros los docentes, pues necesitamos actualizarnos. Creo que a través del COVID, pues quisiéramos o no, entramos a esto de la computadora. Tanto que, por eso escogí esta imagen, siento que nos metieron adentro de la computadora y tuvimos que entrar sí o sí. Sobre todo mucho más en aquellas instituciones particulares donde pues se necesitaba continuar con este proceso, de lo contrario la escuela se iba a pique. En educación pública, por supuesto que también era muy importante, pero había otros medios también en que se podían apoyar, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Aprende en Casa, en las escuelas tuvieron que implementar plataformas con lo que tuvieran. La brecha digital, como bien lo dijo la compañera Diana, pues fue mucho más evidente. Si existía, en los últimos 2 años creo que fue mucho más evidente y se evidenció con mucho más facilidad. ¿Qué es lo que sucedió por otra parte? Bueno, pues este es un ejemplo. Este podría ser mi hijo sin ningún problema durante la pandemia tomando clases. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la maestra daba su mejor esfuerzo dando su materia a través de alguna de las herramientas de comunicación síncrona que existían, y los chavos se desesperaban, ¿no? Tanto que decíamos que éramos a veces maestros de videntes, o bueno, buscando que hubiera algún tipo de vida del otro lado de la pantalla y saber que seguíamos ahí con nuestros alumnos. Y era una pregunta, o es una pregunta todavía, que nosotros los maestros decimos: ¿estoy haciendo esto bien? ¿Lo que estoy haciendo es correcto? ¿Cómo le hago para mantener a mis alumnos atentos? ¿Cómo puedo lograr los objetivos que tengo que lograr, pero con calidad, con eficiencia? Y esa es una gran interrogante que hemos estado viviendo. Miren, por ejemplo, ¿sí se sigue viendo, perdón, la pantalla? Sí. Sí, adelante. Déjame salir. Ok. Por ejemplo, el impacto del COVID en educación, la vulnerabilidad de muchas instituciones educativas, ¿no? 1.2 millones de escuelas afectadas se fueron por cierre a nivel nacional. Bueno, ahí está el mapa. Como algunos países de alguna manera ya estaban con algún avance en el uso de las herramientas digitales, y con el COVID pudieron sobrellevarla un poco más fácilmente. De esto nace esta situación. Fíjense, por ejemplo, yo tengo mucho contacto con chavos de nivel media superior. Y una pregunta que les hacíamos constantemente a los alumnos era: ¿les gusta más este modelo desde tu casa, en pijama, acostado en tu cama, aunque no quisiéramos aceptarlo, tomar tus clases? ¿O extrañas regresar y tener contacto con tus amigos? Se movió mucho esa curva. De repente llegaron a un momento en el que ellos decían que lo normal era tomar sus clases en línea a través de Zoom. Para eso ellos se volvió lo normal. Y después vino la parte, por supuesto ya acompañado de lo que estaban comentando ahorita en las otras mesas, la depresión que tenían, la angustia de muchos alumnos, los problemas socioemocionales, y les surgía regresar. Bueno, esta es una encuesta que se hizo en el 2021, hace un año, en abril, y decía, ¿qué va? ¿Hacia dónde vamos? Antes de la contingencia, el 2% preferían la educación 100% online. 2%. Al día de hoy se incrementó al 27%. Pero este es
una gran oportunidad y creo que es en donde quisiera enfocarme un poquito, en donde la educación mixta o blended, como algunos lo llaman, es donde tuvo un gran auge y donde considero yo que muchos de nosotros los docentes no estamos preparados. Si bien fue complicado cuando nos aventaron a la casa y ahora le sigue dando tu clase desde tu casa, y entonces todos tuvimos que llevar una introspección y una capacitación a veces personal para poder continuar con tu labor docente, y pues bueno, bien que mal, hubo alguna forma de continuar el proceso. Algunos sí, con herramientas como comunicación síncrona a través de alguna plataforma de videoconferencia, algunos otros tal vez por WhatsApp, por Facebook, no sé, utilizando diferentes recursos. Pero al final pudo continuar. ¿Qué sucedió hace algunos meses? Regresamos al aula. Pero algunos alumnos tenían que seguir en su casa, es decir, estábamos como en modalidad mixta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el 67% de los alumnos dijeron, esto me gustó. Mezcladito. Un día tomo clases en pijama, otro día tomo clases sentado en el salón con mis compañeros. Eso me gustó. Pero nosotros los maestros, es todo un rollo. Tener alumnos sentados frente a ti y tener otro grupo de alumnos en la pantalla tomando la clase. Es todo un reto y creo que ahí hay un área de oportunidad. ¿Qué necesitamos hacer? Pues definitivamente necesitamos desarrollar nuevas habilidades y el perfil docente también tiene que modificarse ante estas necesidades que tenemos. Bien lo decía por ahí la compañera Ariana, necesitamos las competencias digitales, potenciarlas. Es un momento ideal para optimizar el tiempo presencial y el tiempo remoto. Todas las herramientas digitales que conocimos y que aprendimos y que algunos no conocían Google Drive y ok, ya lo utilizan de una manera habitual. Algunos que no utilizaban para hacer presentaciones, pero ya salimos de PowerPoint y nos metimos en algunas mucho más padres y divertidas. Genial, y es un ejemplo. Trabajo colaborativo. Y regresamos ahora a lo presencial y triste realidad, no contamos con las herramientas digitales para poder seguir utilizando esto que aprendimos durante la pandemia y que pudimos dar un pasito adelante en el uso de herramientas digitales. Pues es algo que tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Qué es algo que se detectó en nuestros alumnos? Y no solo en los alumnos, yo lo diría que en general, la autonomía en el aprendizaje. ¿Qué es lo que vemos ahora? Chavos, por ejemplo, yo de prepa, que, oye, quiero aprender a hacer maquis, comida oriental. ¿Ok? No sé, pero tomo un curso en YouTube y ya sé que ahí puedo pausar el video y puedo tomar lo que voy pasito a pasito, lo que tengo que hacer. Para ellos ya es muy natural. Esto de la autonomía en el aprendizaje, es algo que tenemos que considerar también. Un ejemplo en esto. Maestro de historia. Es muy bueno dando clases en el pizarrón sobre historia. ¿Por qué no te grabas? Graba una clase, tienes una cápsula y síguela utilizando de manera asíncrona con tus compañeros, con tus alumnos que no pudieron asistir a la clase. De manera que al día siguiente, profe, no vine, ¿me puede explicar qué vio ayer? Claro que sí. Entra a mi blog o entra a la plataforma y ahí está mi clase grabada. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva he detectado con algunos compañeros? Que nos cuesta trabajo eso. Es que me da pena estar en la cámara. Yo soy una persona que me daba mucha pena, me sigue dando pena, traigo las manos sudadas, pero tuvimos que entrarle. ¿Qué sucede con los alumnos? Sí se toman sus selfies y con sus amigos se mandan fotos y todo, pero si le pides que prenda la cámara en una sesión con Zoom, no quieren, porque se evidencia lo que tienen en su casa y demás. Bueno, eso va a cambiar, tiene que cambiar. Necesitamos utilizar o potenciar la autonomía que tienen nuestros alumnos en el aprendizaje a favor de procesos educativos, definitivamente. Encontrar modelos efectivos, para que nuestros maestros puedan desarrollar estas competencias tomando en cuenta la realidad del entorno. Por supuesto que alguien me puede decir, este cuate no tiene idea de donde yo trabajo, pues no hay electricidad, o sea, no me hables de Zoom y de Genial y de herramientas de este tipo, pues si no tenemos electricidad, bueno. Considerando el entorno sociocultural, socioeconómico en el que nos encontramos, poder seguir implementando el uso de herramientas digitales. Cada vez vemos, en los Oxxos es un ejemplo,
cómo celulares que yo recuerdo que antes eran inalcanzables, ahorita los encontramos ya mucho más accesibles. Si todo esto sigue avanzando, como se ha dicho, por ejemplo, la conectividad a través del 5G, el Internet, ya no va a haber un pretexto de que en mi comunidad no hay Internet. El pretexto de no tengo un celular, cada vez más alumnos tienen acceso a un dispositivo digital. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros maestros tenemos que estar preparados para eso. Creo que dimos un curso intensivo de 2 años en el uso de herramientas digitales. Recuerdo las épocas de Vicente Fox con el proyecto de Enciclomedia. Se dotó a las escuelas de pizarrón interactivo, un cañón de video de última generación, un equipo de cómputo y demás, pero se olvidó un detalle. Los maestros no sabían utilizarlo. ¿Y qué pasó? Pues que no se potenció. Bueno, ahora nosotros estamos al revés. Aprendí herramientas digitales, ahora escuela, dame por favor herramientas para poderlas utilizar. Quiero seguir en ese proceso. Ejemplos. Fomentar el aprendizaje colaborativo. Creo que si pudiéramos graficar esto, en el aprendizaje colaborativo dimos un pasito adelante que necesitamos seguirlo utilizando. Utilizar más aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es esto? Bueno, recordar que tenemos que estar centrados en el alumno, que sea un aprendizaje activo, inclusividad, definitivamente, socialización rica, diseño abierto y flexible, que podamos hacer cursos como el MOOC que comentaba el compañero, que podamos utilizar este tipo de recursos, ¿no? Khan Academy es un excelente ejemplo de esto, Udemy, todo esto. Evaluación con proceso formativo y continuo, y la interdisciplinariedad. Esto de que cada maestro siga en su carril y nos saludamos de lejos, no. Tenemos que trabajar en unidades de indagación, en donde ahora ya no hay ese pretexto de que, pues es que no te puedo ver. Ahora ya es más habitual que antes. Nos vemos por Zoom, ¿a qué horas tienes chance? 5 minutitos y por Zoom trabajamos. Ahí te va la liga de mi presentación colaborativa. Continuamos con este proceso. Bueno, si no nos ponemos truchas, si no le echamos ganas en esto, todo lo aprendido se va a ir para atrás. Necesitamos implementar lo que ya aprendimos. Estas son algunas herramientas, ejemplo, de que desde mi perspectiva son base de la nueva normalidad educativa. Yo sé que alguien me puede decir, oye, espérate, pues yo no sé tantas. No, no te preocupes. El chiste es entrarle. Y no es tanto la herramienta, sino cómo la vas a implementar. ¿Qué tenemos que hacer como actores ante este proceso educativo para mantener la atención de nuestros alumnos y que nuestros conocimientos sean realmente eficientes? Recordemos aquellos, por ejemplo, alguien le puede decir, no, son demasiadas herramientas y demás. Esto no es nuevo. Yo me acuerdo cuando llegaron los cassettes beta, los VHS, el DVD a las escuelas, que tenías que ir a hacer fila para pedir que te prestaran un proyector de acetatos, de diapositivas. Pues es lo mismo. Llegó esto para hacer cambios. La creatividad es lo que nos va a dar la pauta de que sea provechoso o no. Vamos a subirnos al tren y no dejar que todo esto que aprendimos se vaya a perder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Nahat. Muy valiosa e ilustrativa su participación. Damos paso a la doctora Leti Rubio, que nos va a compartir también su experiencia junto con la doctora Elisa Bani, compañeras del cuerpo académico. Adelante, doctoras. ¿Me comenta, por favor, si ya se ve la presentación? Sí, sí se ve, doctora. Sí, Gracias. doctora. Bueno, pues de todo esto que acabamos de escuchar, las 3 participaciones que nos anteceden, les vamos a comentar cómo es que hicimos para resolver precisamente la formación de nuestros estudiantes de 7º y 8º semestre, justo en el tiempo de la pandemia. El cuerpo académico nos denominamos Prestigium Docentis. Los integrantes somos los 3 compañeros que estamos también en esta mesa: la doctora Elisa Bani, el doctor Benjamín, su servidora Leticia Rubio. Adelante, Bani. Bueno, al momento de trabajar con nuestros estudiantes de cuarto nos dimos cuenta
que pues llegó la pandemia y ellos estaban acostumbrados a trabajar procesos pedagógicos muy comunes. De hecho, muchos de nosotros buscábamos que nuestros estudiantes tuvieran listos algunos recursos didácticos tangibles, presenciales, físicos. Sin embargo, pues esta situación nos rompió el esquema al que estábamos acostumbrados, por lo tanto tuvimos que buscar otros medios a través de las tecnologías, dado que todos nuestros estudiantes no asistían a sus prácticas presenciales. Entonces buscamos las formas bajo las cuales nuestros estudiantes pudieran tener este acercamiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también del aprendizaje. Para ellos fue una situación complicada, por lo que nosotros inferimos que estaban en un proceso de alfabetización digital. No solamente manejaban pues el recurso tecnológico, pero no lo usaban como un recurso didáctico. Así que tuvimos que implementar algunas estrategias de acercamiento para que ellos pudieran continuar con su proceso de titulación, de investigación, pero que también resolvieran en el día a día el acercamiento didáctico con sus estudiantes. La siguiente, doctora. Gracias. Bueno, cabe resaltar que nuestros estudiantes son alumnos de séptimo y octavo semestre del ciclo escolar 2020-2021, en donde la pandemia llegó con fuerza. Nuestros estudiantes no estuvieron en la clase presencial, así que tuvieron que emigrar y tuvimos que emigrar también los asesores, tuvimos que emigrar a entender que tendríamos que rediseñar absolutamente todos los procesos que se tenían hasta antes de la pandemia. Tuvimos que rediseñar junto con nuestros estudiantes métodos técnicos, estrategias, instrumentos, aprender a utilizar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, y todo ello en función del apoyo que le tenemos que dar a nuestros estudiantes de la Escuela Normal Superior que se preparan para trabajar en el nivel secundario. Entonces, también nosotros entramos en un proceso formativo como del que hablaba el compañero Nahat. Nosotros, asesores, tuvimos que entrar a aprender muchas cosas, a dejar de hacer otras tantas que de manera presencial nos salían muy bien, pero tuvimos que aprender para que a su vez nuestros estudiantes aprendieran estas otras estrategias útiles para el desarrollo de su práctica en este ciclo escolar en el que ellos obtienen su título de licenciados en educación secundaria. Para nosotros fue muy grato, los tres trabajamos juntos, siempre lo hemos hecho desde que nos conformamos como equipo, y tuvimos que aprender varias estrategias, tuvimos que investigar, tuvimos que entrar a esas tutorías, a cursos, a ese YouTube que también nos ayudó bastante para entender cómo trabajar, cómo mejorar el trabajo con nuestros estudiantes. Y también preparamos otros cursos transversales en los que apoyamos a los estudiantes. En el uso de esos cursos transversales, pues los organizamos entre los tres y los trabajamos para que los muchachos aprendieran, por ejemplo, a hacer una grabación en YouTube para que la puedan pasar con sus estudiantes, a utilizar una diversidad de herramientas que en las siguientes diapositivas les estaremos comentando. Por supuesto que pudimos observar que esta no presencialidad nos dejó algunas consecuencias, perdón, tales como se ven enunciadas ahí en la lámina que les presentamos. La retroalimentación fue más lenta, tanto entre estudiantes y profesores, dado que pues teníamos que tener el recurso internet para podernos conectar, o también a través de los celulares. Y bueno, ya lo decía el maestro Nahat, pues la oferta y la demanda hace que los celulares hoy sean mucho más accesibles. Todos tenemos conectividad desde algunos paquetes que adquirimos. Sin embargo, pues no necesariamente son las condiciones óptimas para poder tener un acercamiento prolongado, necesario, pertinente y poder
correr algunas de las aplicaciones que teníamos preparadas, pero bueno, pues teníamos ya una puerta abierta de comunicación. También notamos pues que no todos los docentes en servicio permitieron el uso de las TICs. Había tutores de los muchachos que estaban en sus secundarias que decían, no, mira, a mí entrégame algunas actividades a través del WhatsApp, o quiero que me entregues evidencia de que mis estudiantes están viendo el Aprende en Casa, y con eso es más que suficiente, porque mis estudiantes no tienen esa habilidad, no tienen esa posibilidad, y yo no lo veo viable. Entonces, de alguna manera, dificultó el proceso de innovación o de que nuestros estudiantes pudieran tener en algunos universos de práctica la posibilidad de que corrieran algunas de estas estrategias que ya habían preparado con antelación. También pudimos ver que la reapertura de las escuelas, pues, volvió a transformar algunas situaciones, ¿no? Bueno, sabemos que no regresamos en esa normalidad que conocíamos, que algunas escuelas estaban al 50%, no se manejaban el mismo número de estudiantes, por lo cual, pues también al estudiante en práctica esto le permeó en esas habilidades didácticas que ya había corrido en la ausencia de estar en la presencialidad. Observamos también que el cuidado del comportamiento de las asistentes a las escuelas, el distanciamiento social, el lavado de manos, la revisión de la temperatura, el uso del gel antibacterial, pues también nos recortaba los tiempos a los que ya estábamos acostumbrados, y pues que era necesario para podernos seguir cuidando, pero que definitivamente sí recortaban las sesiones de práctica. Y sobre todo algo bueno que ya se mencionó en la anterior mesa, pues el apoyo psicoemocional, y no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores, en donde pues sí se manifestaba cierta resistencia al regreso por pues la experiencia ya vivida desde casa, desde familia, etcétera, donde se presentaban algunos casos de contagio y todavía se tenía o se tiene ciertos cuidados en esta interacción, y por lo tanto pues sí se necesitaba ese acompañamiento emocional. Bueno, este trabajo que les estamos platicando, que estamos compartiendo con ustedes, se convirtió en un documento, una investigación que estamos recuperando en el interior del equipo, y llegamos a hemos llegado ya a algunas conclusiones, ¿no? La formación docente inicial necesita de esto para este desarrollo en la educación virtual en línea. Tiene que ser un pedagogo que diseñe estrategias novedosas, utilizando recursos digitales. Tiene que saber tener habilidad tecnológica para utilizar diversas herramientas y diseñarlas que apoyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que saber investigar en las redes. Este trabajo le convierte a quien dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje en un evaluador permanente, pero tanto en el desempeño colectivo como en el individual. Se tiene que convertir en un líder y asesor en la búsqueda permanente del rendimiento académico de sus alumnos. Tiene que ser un profesional ético y responsable de la práctica en la no presencialidad. Y sobre todo, algo que nos queda muy claro, que tiene que ser un buen comunicador por escrito, no solamente en la parte de la oralidad, sino también en la escrituralidad. ¿Cuáles fueron las tecnologías que observamos que más usaban nuestros estudiantes o que se les permitía usar? Pues definitivamente el correo electrónico. Nos dimos cuenta que nuestros estudiantes no lo usaban, no tenían un correo electrónico, y para poder abrir una sesión en Meet obligatoriamente tenían que tener un correo electrónico. Así que, bueno, pues de alguna manera usaron en dos momentos el correo electrónico como un medio de comunicación inmediata, pero también a su vez para poder abrir las sesiones en el Meet. Otra de las aplicaciones pues fue el WhatsApp. El WhatsApp es no solamente para nuestros estudiantes, sino creo que incluso para nosotros fue un elemento valioso, y sí lo sigue siendo, porque inmediatamente podemos agregar a un grupo de personas, pero también esto generó algunas situaciones problemáticas, ¿no? Porque pues había que tener esta
etiqueta, en donde nos comportáramos y nos limitáramos al uso restringido y exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso del WhatsApp. Algunas videoconferencias, algunos de nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de usar videoconferencias y algunos de ellos con el acompañamiento de sus tutores, lo cual pues mejoró por mucho el proceso, porque también nuestros estudiantes pues estaban en ese momento de controlar al grupo, algunos papás estaban presentes durante la sesión y esto de alguna manera cambió el proceso al cual estábamos acostumbrados. Por supuesto, el uso del Classroom con todas sus herramientas y el cual fue mejorando y fue ampliándose en la diversidad de aplicaciones que nos muestra. Sin embargo, nuestros estudiantes vieron en ellos una posibilidad, además del Kahoot, como una aplicación interactiva que les permitía ya sea diagnosticar, evaluar continuamente o evaluar algún proceso que ya habían cerrado. Algunos títulos, bueno, y todo esto, ¿verdad? Que estamos compartiendo, pues lo vivimos con nuestros estudiantes, repito, de cuarto año, y llegamos a la construcción de sus documentos recepcionales. Aquí tenemos 4, que es un ejemplo de lo que trabajamos, y en la primera columna podemos ver las herramientas utilizadas. Ello lo tuvieron que hacer, todas estas herramientas tuvieron que platicarlas con su tutor y para que les permitieran hacer el trabajo tuvieron que convencerlos ya de la utilidad y de la bondad de algunos de estas herramientas, ¿no? Y también hubo a quienes les invitaron a que trabajaran a través de, por ejemplo, de YouTube. El segundo documento que tenemos aquí, pues era el joven que tenemos como autor de este documento, pues era muy tímido, era muy callado, le costaba un poco comunicarse con sus estudiantes y tuvo que aprender a grabarse en YouTube, a tener incluso vivos para poder desarrollar su práctica con los estudiantes. Lo que ustedes acaban de escuchar, pues es lo que hicimos en este ciclo escolar. Antes de él, al interior del equipo, los 3 compañeros trabajamos con nuestros estudiantes de la generación anterior 2 libros pequeños, claro, interactivos con realidad aumentada. En ese tiempo, pues estábamos pensando que era muy complicado porque a nuestros estudiantes les prohibimos, cuando van a las secundarias a hacer sus prácticas, les prohibimos el uso del celular. Y ese documento de realidad aumentada, pues es a través del uso del celular. Después de ello llega la pandemia y nos vemos en esta necesidad de utilizar el celular, y entonces pues vamos viendo, ¿verdad?, que todos aquellos aprendizajes que tuvimos y que hemos tenido con nuestros estudiantes ha sido útil. Esperamos que les siga siendo útil también cuando regresen a nuestra escuela normal. Muchas gracias, les agradecemos mucho el espacio y el tiempo compartido. Muchas gracias, doctora Leti, doctora Elisa Bani. Bueno, pues como estamos observando, pues hubo ese abordaje, ¿no? Desde 2 puntos de vista, desde la parte del abordaje de la temática y bueno, ahora la experiencia que se vivió en este equipo del Cuerpo Académico Vestigium Docentis. Sabemos que el tiempo es muy corto, que quisiéramos seguir platicando mucho, hay mucha tela de donde cortar, como se dice por ahí, pero solamente para aportar una reflexión final que me gustaría poderla hacer en 1 minuto, aunque es poco tiempo, y le vamos a dar la palabra a la doctora Diana, que en 1 minuto nos pudiera dar un mensaje final hacia los que nos están escuchando, hacia los que nos están viendo. Por favor, doctora Diana. Muchas gracias, maestro Benjamín. Como reflexión final y en relación a todo lo que los compañeros han expresado, considero que en la formación de nuevos docentes se debe precisamente incluir desde el currículum esta parte de la formación en ambientes virtuales de aprendizaje, porque desde luego que ello va a fortalecer la educación en México y también va a permitir que desde las nuevas generaciones
exista esta idea o esta convicción y sobre todo el conocimiento de cómo emplear las tecnologías de la información y la comunicación para impulsar la educación, pero sobre todo para preparar a nuestros jóvenes para afrontar los retos que implica el mundo actual. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer interactuar con ustedes. Muchas gracias, doctora Diana. Al contrario, es un placer para nosotros escucharla. Maestro Omar Heriberto, si gusta darnos un mensaje final. Gracias. Yo creo que agregaría algo comentado por la doctora Diana, que otra de las cosas que necesitamos es asumir el reto. Creo que además de la formación, la parte actitudinal cuenta mucho. Necesitamos, los que todavía estuviéramos atorados en esta parte de tenerle el miedo a las TICs o a ese cambio, asumirlo, montarnos en esa ola porque ya está aquí, está presente. Obviamente el reto institucional es enorme para que las escuelas puedan tener los servicios, incluido ahora el de las TICs, en ellas, hasta lo más recóndito. Va a ser una tarea titánica y que va a necesitar de todo el esfuerzo gubernamental. Pero amén de eso se necesita también la parte actitudinal de nosotros los docentes, de saber aprovechar estos recursos, porque hay lugares donde existen y como lo comentó en algún momento la doctora Leti, los prohibimos. Entonces, si en vez de prohibir a los alumnos usar el celular, les enseñamos cómo pueden investigar aquello que estamos tratando, tornamos en una herramienta aquello que es un obstáculo o distractor. Ese sería mi comentario y reflexión final. Muchas gracias, maestro Omar. Y bueno, hay un comentario que se nos hace llegar de parte del doctor Manuel Salvador Saavedra Regalado. Lo felicita por su participación. Dice que tal vez no lo recuerde, pero lo conoció con Sergio Marmolejo, su amigo, cuando trabajaban en planeación educativa ahí en la Secretaría. Un saludo afectuoso, maestro Omar. Gracias, claro que lo recuerdo con aprecio. Gracias. De igual manera, para la doctora Diana, dicen que si al final pudiera hacernos llegar su presentación para compartirla con los organizadores. Muchas gracias, doctora. Y damos pase al doctor Najat López para que nos diga su mensaje final, por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que retomaría con lo que iniciaste, compañero Benjamín, de no bajarnos del tigre. Perdón por ahí, no sé si escucho. El tigre, de que el tigre decide cuándo te tienes que bajar. Pues el tigre es la tecnología. No nos bajemos de la tecnología y sigamos adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Najat. Bueno, de parte del cuerpo académico Vestigium Docenti, les agradecemos infinitamente su participación. Les haremos llegar sus constancias respectivas, que ya las tenemos a nombre de la Escuela Normal Superior de Michoacán, de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, de la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad Profesional, en donde, bueno, lo manejan como un reconocimiento por su participación en la Mesa Transdisciplinaria 3, Entornos Virtuales de Aprendizaje, en el marco de nuestro seminario Horizontica 2022. Agradecemos infinitamente la participación de ustedes, nos llevamos gratos comentarios y reflexiones que les haremos llegar. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias.